Hola, hola, gente lectora. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santos Ochoa en un día iba a decir de bochorno, pero es que esto pasa el bochorno. En Logroño más de 40 grados es casi lo nunca visto, pero aquí en la librería estamos muy bien y además estamos con un libro que tiene portada de nieve. Así que a lo mejor hasta nos refresca. Hoy tenemos el placer y el lujazo de presentar el libro Una vida dibujando la sombra y la luz de Carmen Felbar, que es acerca de la vida de esta artistaza Rosa Castellot. Cuando abráis el libro y leáis el prólogo encontraréis que Carmen cuenta que fue a una exposición en el año 2023, si no recuerdo mal, en la Sala Mos Salvador, y descubrió unos dibujos y pinturas que la estremecieron y que después conoció a Rosa y decidió que esto tenía que contarse en un libro porque merecía la pena. Bueno, pues a mí me ha llamado mucho la atención ese prólogo porque yo fui a esa exposición casualmente, no tenía ni idea de quién era Rosa. Entré, vi los dibujos, vi las pinturas, me estremecí al igual que Carmen, pero es que me pasó lo que nunca me había pasado ni nunca me ha vuelto a pasar, que es que me puse a llorar. Acabé la exposición llorando, pero llorando lagrimones de emoción. Y bueno, pues creo que el arte está precisamente para eso, para emocionarnos. El de Rosa a mí en aquel momento me emocionó de esa forma tan intensa y hoy lo único que puedo hacer es estar encantada de conocerte, Rosa, darte Igualmente. muchísimas gracias por aquella experiencia y bueno, desear que este libro dé a conocer tus pinturas y tus dibujos aún más porque merecen mucho la pena. Os dejo con Rosa, os dejo con Carmen y con Emiliano Navas, que es el editor de Ediciones Emilianenses que ha hecho posible esta obra, y los recibimos con un aplauso, yo creo. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestro esfuerzo en esta tarde tan calurosa, pero como estamos en un refugio climático, pues estamos de maravilla aquí, ¿no? Yo voy a dar unas 4 pinceladas del libro. Quiero presentar a Carmen Felbar, que es la autora de la biografía. Carmen es filóloga, es profesora de lengua española. Y luego va a contar una alucinación que tuvo en la exposición de 2023, que eso va a ser muy interesante para que entendáis cómo surge la idea de este libro. A Rosa Castelló, pues seguro que la conocéis. Los que no la conozcáis, pues ha sido profesora durante 33 años en la Escuela de Arte, en la ESDIR actual. Ha sido profesora de muchas personas vinculadas con el arte. De hecho, yo tengo que agradecer a Rosa y a Félix y a la Escuela de Arte que haya formado a gente muy cercana a mí. Por ejemplo, Valle Camacho fue alumna de Félix y de Rosa, y eso influye. Y si no hubiera existido esta escuela, hubiera sido muy difícil que varias editoriales hubiéramos surgido aquí en Logroño. Y estoy hablando de hace 25 años o 26 años, ¿no? Como sabéis, pues tiene una trayectoria maravillosa, artística. Yo conocía su obra, lo que no conocía tanto era su personalidad y su estar en el mundo. Rosa es una de las personas que están en el mundo. Eso quiere decir que están ubicadas en este momento en Santa Lucía, vive allí maravillosamente y sigue estableciendo relaciones sociales con mucha gente de Santa Lucía, de Logroño, y en la biografía aparece esos detalles, ¿no? Quiero agradecer también como editor a todos los fotógrafos que han cedido sus fotografías, porque si no hubiera sido muy difícil hacer este libro, ¿no? No es un catálogo de arte, no recoge las obras, lógicamente, de Rosa, sino que recoge su trayectoria vital, sus aspectos vitales muy interesantes,
y luego en el centro incluimos 10 láminas a toda página para disfrutar un poco más de las obras, de algunas obras que hemos elegido. Pero todo el libro está completado muy bien con fotos históricas suyas, actuales, de las exposiciones, y aunque son pequeñas, pero bueno, el libro se trataba de mostrar ese proceso vital, muy interesante, y nos hemos esforzado en ello, ¿no? Quiero agradecer también a Rosa Diego y a Rosa Gil, que son amigas, como sabéis, tienen un proyecto educativo que se llama Pigmento. Ellas son las responsables de la maqueta de este libro y la que han llevado a cabo la realización del libro, ¿no? Son muy buenas amigas desde hace mucho tiempo, que están luchando, intentando dar a conocer su proyecto educativo de que las personas y los chavales entiendan el arte como una proyección humana, ¿no? Esa es la idea. Y este libro pues se enmarca en la editorial, pues porque nosotros desde un principio, con Valle Camacho, desde un principio deseábamos resaltar y fomentar lo que se llama el sentido de ciudadanía, ¿no? Es decir, que queríamos que las personas de La Rioja entiendan que pueden establecer vínculos afectivos con el arte, con una portada románica, con la ciudad de Logroño, y eso está escrito en la página web y en el ideario de la editorial está escrito el fomentar ese sentimiento de ciudadanía, porque ese sentimiento se aprende, no cae del cielo, ¿no? Y estamos en una sociedad que yo creo que no tiene demasiado sentimiento de ciudadanía, no se aprecia correctamente o no se establecen esos vínculos afectivos con la ciudad de Logroño o con La Rioja, aparte de los tópicos que todos conocemos y que no voy a decir ahora. Y bueno, pues yo quisiera que Carmen pues nos explique su alucinación, y a partir de ahí pues vamos hablando con Rosa, y yo creo que va a ser muy interesante esa motivación que tuvo ella, ¿no? Bueno, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por vuestra presencia en esta tórrida y cálida tarde de verano. Y bueno, es para mí una alegría muy grande poder presentar este proyecto finalizado, acompañado, esta biografía acompañada de la protagonista, la artista Rosa Castellot. Muchas gracias, Rosa, por acompañarme, y también a ti, Emiliano. Bueno, la idea de dónde surgió, ya os han comentado, surge de una exposición que se inaugura en Logroño en la primavera, el 9 de marzo del 2023. Y es una exposición titulada En el silencio del aire, que se celebró, se inauguró en la ciudad de Logroño y estuvo comisariada por Carlos Rosales. En esa exposición antológica, previamente en 2022, Rosa había recibido el galardón de las artes y de la cultura de La Rioja, y ese galardón llevaba unido la celebración de tal exposición. Yo visité la exposición de manera casual, sin un planteamiento previo, y lo que vi allí pues fue un deslumbramiento para mí, lo que llama una alucinación. Y dejadme que os explique un poco, ¿no?, cómo estaba estructurada y lo que vi, cómo me sentí. Estaba estructurada en 3 partes. La primera, el estudio, y allí había una serie de bocetos de pequeños paisajes con distintas técnicas, y también una serie de un bodegón, por ejemplo, de flores secas, una ramita de perejil, una serie de elementos vegetales que estaban en la vida cotidiana, en el interior, en la vida interior de Rosa, en la vida cotidiana de Rosa. En todos ellos destacaba la maestría del trazo, el detallismo en la presentación, lo que significaba también, o daba a entender, pues un gran cuidado en la obra. En el jardín la mirada ya salía hacia el exterior. En la parte esta del estudio no solamente era la maestría del trazo, también destacaba la luminosidad.
cómo representaba la luz atravesando las jarras de cristal donde estaban las flores, o la rama de perejil, o la luz atravesando la ventana tamizada, esa luz por un visillo. Todo esto después daba paso a otra parte, otro espacio, que era el jardín, donde la mirada de Rosa ya iba hacia el exterior, hacia la vegetación del jardín que rodea su casa en Santa Lucía de Ocón. A veces utilizaba elementos del jardín, por ejemplo, en un dibujo titulado La campana o en otro titulado El banco y la parra, pero ya el elemento vegetal cobraba fuerza con la hiedra que recorría el muro donde estaba la campana o la hiedra al lado del banco. Aparecía ya el jardín en alguno de sus dibujos así titulados, un sendero bordeado por árboles frondosos o árboles de altura ya como en el dibujo cipreses. Pasaba después la exposición a la parte del paisaje, que era donde más obra había. En total podían ser entre los 3 espacios expositivos unas 150 obras, ¿no? Aunque tú comentas, Rosa, que realmente ha realizado muchas más, que era solo una muestra. Claro, sí, sí. Eso fue una selección que hizo el comisario Carlos Rosales, que lo hizo maravillosamente bien. Y en muchas obras hubo que pedirlas porque ya tenían propietario, y había muchas otras que también tenían propietario pero que no estaban aquí en La Rioja, y entonces era más complicado pues ir a otro sitio a buscarlas o pedirlas y entonces se hizo una selección de lo que más próximo y más inmediato teníamos, que era la mayoría de la obra. Pues en esa parte, en el paisaje, podía aparecer árboles ya de cierta envergadura, por ejemplo, en un dibujo titulado Encino en Valvanera, o por ejemplo, un haya, por ejemplo, en otro de sus dibujos. Pero junto a eso podía haber vegetación mucha más modesta, como por ejemplo escaramujos, carrizos, tamarices, incluso simplemente hierbas, y en todos ellos se captaba la belleza que nos da la naturaleza, una belleza que en ese momento era intensa, pero había algo que denotaba que también era efímera, ¿no? Y ya pasamos al río, el río Ebro, la presencia del río en los dibujos de Rosa, atravesando distintos territorios y reflejando ahí el paso de las aguas como metáfora también clásica, ¿no?, del paso del tiempo. Y seguía más allá y estaban sus dibujos de nevadas, donde recreaba en los grises y blancos pues esa atmósfera de silencio que rodea todo cuando el manto de nieve cubre la naturaleza. Pero seguíamos más allá y en los dibujos posaban la mirada sobre los crepúsculos, los cielos amplios, los crepúsculos, los atardeceres. Y más allá incluso intensificaba los negros para representar los nocturnos y destacando con la luna. Bueno, todo aquello me emocionó terriblemente. Y yo creo que la emoción venía de varios aspectos. Por un lado era la admiración hacia la maestría y hacia el cuidado en la presentación de la obra. Y por el otro lado era también un pellizco, ¿no?, de melancolía, porque esa belleza reflejada tan intensamente, tan positivamente, era efímera. Y bueno, volví a la exposición varias veces, 2 veces, y asistí a una de las charlas que organizó, llevaba organizada 4 charlas, pude asistir a la charla de Rosa con Carlos Rosales, sí, con el comisario, sobre la trayectoria artística y vital, sus procesos creativos. Y cuando la oí hablar de una forma tan espontánea y al mismo tiempo pues tan intensa en lo que decía y tan amena, pensé que esta mujer tenía mucho que decir como artista y como mujer, y no cabía aquello en solo 1 hora de charla. Y así fue como decidí que quería escribir su biografía y quería contactar con ella. Y bueno, contacté a través de su página web, tuvimos una primera entrevista, le propuse el proyecto y su primera reacción fue una sonrisa incrédula y sorprendida, porque inmune al ego y
en su modestia, pensaba que no había para tal proyecto. Pero aún así quiso que conociera a su esposo, a Félix Reyes, y yo supongo que esta pareja que ya lleva 60 años va a cumplir de pareja, de casados, Sí. pues son un equipo, y después en la intimidad se plantearían la viabilidad del proyecto. Y ya en la segunda entrevista Rosa aceptó colaborar y hemos estado trabajando sobre esto con conversaciones a lo largo de 2 años en las que se ha desarrollado una gran complicidad, y yo puedo decir con mucho cariño que la considero una amiga. Efectivamente. Yo también a ti. Gracias, Rosa. Bien. No sé si quieres comentar ¿Yo? algo de lo que te pareció el proyecto cuando Bueno, te lo planteé, bien. o cómo lo veías. Bueno, yo lo primero quiero dar las gracias a todos por haber venido, como dice Carmen, en esta tarde, que es mejor quedarse en casa, y que estéis aquí acompañándonos. Y estoy súper agradecida a Carmen, que tuvo ese impulso de escribir mi biografía, que a mí me parecía como que no tenía mucho atractivo, pero ella le buscó el interés y lo enfocó muy bien. Y eso nos ha permitido, y me ha permitido, y ha sido muy bonito para mí, ir recordando todas las cosas de la trayectoria de mi vida, porque Carmen me hacía preguntas, me mandaba un cuestionario sobre, por ejemplo, la niñez, y yo contestaba, le mandaba las contestaciones, ella escribía el texto a partir de ahí, y luego nos reuníamos, lo comentábamos y veíamos qué cosas había que cambiar, o si había algo que añadir o cosas por el estilo. Y esas reflexiones de todos esos momentos de mi vida han sido muy bonitas, porque me han permitido eso. Yo no soy muy de añoranzas ni cosas por el estilo, pero sí que me parece muy bonito tener memoria de lo que tú has vivido, de lo que ha sido tu familia, de dónde te has criado, cómo has conseguido salir adelante con la ayuda de los que te rodeaban, y al hacer esto con Carmen, todo eso ha aflorado y ha sido precioso. Estuvimos trabajando, como dice, en distintas conversaciones sobre cuestionarios previos, y la obra fue tomando cuerpo poco a poco, y enseguida, pues, por su característica, ¿no?, de texto biográfico, pues era cronológica. Enseguida, pues, apareció ahí la idea de una primera parte que sería la parte correspondiente a su vida en Madrid, ¿no?, de donde ella ha nacido, que sería la parte correspondiente a lo que hemos llamado primeros pasos, y incluiría su infancia, adolescencia y primera juventud. Y después ya pasamos a la parte de su venida a Logroño. Eso es. Hace 60 años. Cuando ya no dependo de mis padres ni de nada y enfoco la vida de otra manera distinta con Félix. Fue un cambio muy radical, pero aquí estamos. Nos vinimos a La Rioja al día siguiente de casarnos, porque no teníamos dinero para hacer viajes de novios. Y entonces vinimos aquí, así que seguimos de viaje de novios. Exactamente. Y esa parte se estructuró con el nombre de Madurez, y dividida en 3 partes: la vida profesional, la vida familiar, y también las exposiciones que Rosa empezó a hacer ya según llegó. En el año 66 llegó, y en el año 69 hace su primera exposición en Logroño titulada Pirograbados y dibujos, y después continúa exponiendo hasta el año 1984, en el que hay un parón expositivo para centrarse más en su vida profesional, que es la que va a desarrollar en la Escuela de Artes y Oficios, la ESDIR actual. Sí, era difícil compaginarlo todo. En realidad yo me ganaba la vida en la escuela y me pagaban un sueldo por hacer un trabajo, y me pareció que es con lo que tenía que cumplir. Hay que preparar las clases, hay que estudiar, sigues estudiando, mientras eres profesor sigues estudiando siempre, y tenía que dedicarle un empeño a ese trabajo. Por otro lado, no era un sacrificio, porque a mí me gustaba ese trabajo. Es decir, yo he sido muy feliz en la escuela, muy feliz haciendo ese trabajo. Entonces, no resultó un sacrificio duro,
sí que dejé de dibujar, pero no del todo. Seguía haciendo cositas, lo que no hice fue preparar exposiciones, ni proyectos importantes, ni grandes. Pero me parece que fue bueno que también me dedicara a la docencia, porque es la otra parte de mi aspecto profesional que me gusta. No me he dedicado, bueno, sí, empecé a dar clases porque había que ganarse la vida. Pero enseguida descubrí que me gustaba mucho y que era feliz haciéndolo. Así que esos 33 años que he estado trabajando como profesora han sido muy satisfactorios. Y bueno, después ya la tercera parte de la obra está centrada en el último cuarto de siglo, que ha sido muy fructífero en cuanto a creación. Ha sido una etapa en la que Rosa ha creado de una manera constante. Ha celebrado diversas exposiciones. A partir de 2004 fue la exposición. Sí, la primera en 2004. En el ayuntamiento, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño. Y a partir de ahí ha expuesto de una manera constante hasta hoy, que tiene todavía una exposición pendiente para este sábado, inaugura, ¿no? Sí, bueno, ahora es una exposición conjunta. En realidad, Félix y yo hemos hecho varias exposiciones juntos. Lo que pasa es que las anteriores no tenían un fin común. Él exponía sus esculturas, yo mis dibujos, y no tenían, digamos, una relación temática ni con una finalidad concreta. Mientras que esta exposición del sábado es una exposición pensada y organizada y realizada por los dos, con el mismo fin y para conseguir o contar la misma historia. Fenomenal. Esta exposición se va a hacer en Vinegra de Abajo, como sabéis. La exposición se va a realizar en Vinegra de Abajo, en el espacio Arte Vaca, que es un lugar acogedor para este tipo de cosas. Es tremendamente agradable si se saben hacer las cosas como lo sabe hacer Pablo. El espacio es el mismo, es el que está ahí, pero hay que saber cómo colocar y cómo distribuir la obra, ¿no? Y aprovechando que tengo el micrófono, yo quería comentar también que el texto de Carmen me gustó mucho porque se veía claramente los hitos de Rosa, unos hitos, unos puntos de su itinerario que reflejan unos valores muy interesantes que cualquier educador, sea de la Escuela de Arte o de fuera de la Escuela de Arte, puede usar para reconocer, en el caso de Rosa, cuáles son los puntos de éxito, los puntos importantes de ese itinerario que una persona puede tener de referencia, ¿no? Eso se ve claramente en el texto y me gustó mucho esa idea. Y también me gustó mucho, y por eso me animé también a hacer el libro, esa conexión que tiene Rosa con el paisaje, que ha sabido mostrar a través de sus dibujos de grafito, el humilde grafito que digo yo, pues mostrar toda una naturaleza del Ebro o de Santa Lucía, impresionante, impresionante, y poder dibujar la nieve, ¿no? Esos dibujos, como le ocurrió a Carmen, va a dar pie a reconocer el paisaje y a mirarlo de otra forma, ¿no? De interesarse por lo que se ve ahí, ¿no? Carmen. Una de las partes en la tercera parte, uno de los apartados que se trabajó era también arte en la tierra, porque es un festival de arte que ellos desarrollaron, Félix como comisario y Rosa como cocomisaria, durante 20 años, desde el año 2003 hasta el año 2023. Pero han sido tantos los artistas que han pasado por este festival que el espacio de la biografía no daba para un trabajo que exige una mayor profundidad en el análisis, y se recogió solamente la primera edición con 5 artistas: Argaiz, Cenzano, Balanza, Demetrio Navaridas y Carlos Rosales. Que están por aquí. Ah, sí.
Y la última edición, en homenaje a los comisarios Félix y Rosa. Fueron ellos los homenajeados y, por tanto, los dos artistas que participaron en esa edición. Es un trabajo que queda porque existe catálogo de cada una de las ediciones documentando los trabajos realizados, porque se pretendía que fueran manifestaciones artísticas efímeras que intervinieran de una forma efímera en el paisaje, pero está catalogado todo lo que se realizó y es un trabajo que queda para investigadores, porque hay ahí muchísimo que investigar. Y ya la última parte la he llamado longevidad y correspondía a en una entrevista en conjunto con Félix y con Rosa sobre pues estos últimos años en los que han estado trabajando. Y cuando se les preguntó a los dos qué pedían al futuro, los dos dieron la misma respuesta: salud para seguir trabajando. Y entonces pues se ha cerrado el libro con el último trabajo, que es esta exposición conjunta que se inaugurará este sábado en Viniegra de Abajo, en el espacio Arte Vaca. Bien, yo quiero decir que estoy muy, pero muy agradecida y asombrada y admirada de que Carmen tuviera ese impulso de escribir mi biografía y Emiliano de editarla, porque me parece una aventura arriesgada, difícil, y en la que han puesto todo el cariño y toda la intención, y entonces eso es un regalazo para mí y estoy muy agradecida a los dos. Muchas gracias. Y también quiero destacar la labor que han hecho Rosa Gil y Rosa Diego en la maquetación del libro, que me parece estupenda. También son artistas de arte en la tierra. Bien, si queréis preguntar algo. Buenas tardes. Y yo quería preguntarte una cosa muy concreta, Rosa, y si en todo este proceso que has... Bueno, Rosa Castelló, aunque quizá también es una pregunta que se pueda trasplantar a ti, Carmen. En todo este proceso de recuerdo, ¿no? y de traer al presente toda esa vida, ¿no? ¿Qué has descubierto, ¿no? que te haya resultado especialmente inspirador o en esa labor, ¿qué es lo que te ha conmovido más, ¿no? Pues descubrir no, pero de repente darte cuenta de todas las cosas que has hecho, de todo el esfuerzo, pero de toda la recompensa también. Hacer como una recopilación de todo lo que has podido hacer y de la satisfacción que te ha podido producir. También hemos hablado en estos días, pues en estos tiempos, en estos 2 años, porque Carmen me preguntaba también situaciones, momentos dolorosos y momentos duros que todos tenemos en la vida. Hoy mismo nosotros hemos perdido una amiga y eso es duro. Pero también es verdad que Felo dice que tenemos mucha suerte y debe tener razón, que también hemos tenido muchísimas satisfacciones, que también hemos descubierto cosas estupendas, que hemos conocido a gente magnífica, que tenemos amigos estupendísimos, que tenemos una familia estupenda, maravillosa, que está aquí parte. Y al ir recordando todo eso, aunque ya lo sabías, pero al reflexionarlo para contárselo a Carmen, todavía haces conciencia más de realmente lo que es eso, lo bien que, la suerte que has tenido en la vida. Carmen, ¿y tú? Pues bueno, a mí el ver su trayectoria vital pues me impresionó muchísimo, la tenacidad, la fuerza de voluntad que tenía ante pues las dificultades de la vida, ¿no? Y esa visión también de hacer de la necesidad virtud, ver en los obstáculos cómo sortearlos transformándose, cambiando, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de cuando pintas, cuando dibujas, ¿no? Perdón, cuando dibujas, el uso del grafito que empieza a ser una necesidad en principio. Sí, claro, porque trabajaba en casa, en el dormitorio,
Era el único sitio que cabía en la mesa de dibujo. He estado pintando incluso en la cocina. Y ya hubo un momento que pensé que iba a meter en la cazuela, mientras cocinaba, pintaba el pincel en vez de la cuchara de palo. Pero para trabajar en el dormitorio no podía utilizar el óleo. El óleo huele mucho, los disolventes, el agua ras, tarda mucho en secarse, es un poco nocivo respirar todas esas cosas. Entonces tuve que reinventar y pues no puedo pintar, tengo que dibujar en lugar de pintar. ¿Y con qué dibujo? Bueno, pues yo estuve tantos años preparándome para ingresar en Bellas Artes, dibujando esculturas, estatuas con carboncillo, que le cogí un asco al carboncillo que ya no podía con él. Y ya no quería trabajar con carboncillo. Entonces dije, no, pues dibujo con lápiz. Y dejé de lado el carboncillo, ahora no me importaría usarlo, pero entonces estaba harta de él. Y pues el lápiz no mancha, no huele, no hay que esperar a que se seque. Guardar papeles es más fácil que guardar lienzos con su bastidor. Los papeles se meten en una carpetita, que es lo que yo tenía. Ahora tengo un planero maravilloso, pero antes pues lo tenía todo en una carpetita porque no tenía más espacio. Y entonces empecé a dibujar, y a dibujar con lápiz, digamos que por necesidad, y acabé cogiéndole mucho cariño. Y no me pasó como con el carboncillo, que le cogí manía de tanto utilizarlo, ¿no? Con el lápiz no me ha pasado eso, lo sigo queriendo. Y se convirtió en una de tus características, Sí. de lo que da personalidad a tu obra, Sí. tu sello de No de es lo de único que artista. utilizo. También utilizo los pasteles, las barras compactas, pero el grafito es con lo que me siento mejor. Y se decía de ti que dibujabas como si pintaras. Bueno, hay algunos... Yo creo que siempre dibujo, incluso cuando hago cosas de color, yo estoy dibujando, es lo que siento. Hay quien piensa que son pinturas. Y también es verdad que algunos de los dibujos son más pictóricos. ¿Por qué? Pues porque utilizo más la mancha en vez de la línea o el trazo de punta de lápiz. Unos tienen un aspecto más pictórico y otros no. Pero yo lo que hago es dibujar. Es lo que pienso, lo que siento y es mi concepto. Con el material que sea. ¿Y por qué empezaste a pintar? Dime, Odey Corazón, ¿Y por qué empezaste a pintar? ¿por qué empecé a pintar? Pues mira, eso se cuenta en el libro. Yo tengo una hermana que es bastante más mayor que yo, 11 años más mayor que yo, y que dibujaba muy bien. Lo dejó de hacer luego, pero era una dibujante estupenda. Y decoraba todos sus cuadernos, estaba estudiando comercio, con unos márgenes preciosos, hacía unas grecas, hacía algunos cuadritos a la acuarela, mis padres los enmarcaban y los ponían en el pasillo de la casa, que era muy largo, y cabían muchos. Y yo me aficioné a dibujar, de ver dibujar a mi hermana. Entonces un día que no fui al colegio porque estaría resfriada o por lo que fuera, para que no perdiera nada, mi hermana me hizo un dictado, unas cuentas, etcétera. Y me dijo luego, y ahora haz un dibujo. Me dictó de un cuento que yo tenía que se llama Martinito, el de la Casa Grande, y me hizo un dictado de ese cuento y luego me dijo, copia alguna de las ilustraciones. Yo tendría tu edad, Odey, más o menos. Y entonces hice un dibujo, elegí uno y lo dibujé. Y tanto mi padre como mi madre como mi hermana dijeron, esta niña dibuja muy bien. Y entonces me estimularon a seguir dibujando. Luego tuve en el colegio un profesor de dibujo estupendo, don Antonio Guerrero. Mi colegio no era ni un colegio de monjas ni un colegio público. Era un colegio que un licenciado había obtenido los permisos para tener el reconocimiento de un instituto, el Instituto Isabel la Católica de Madrid, y podía evaluar a los alumnos
en el bachillerato elemental, los alumnos, las alumnas, porque era un colegio femenino, solo tenían que ir a hacer al instituto el ingreso y cuando se acababa la reválida. Pero mientras tanto era en el colegio que se estudiaba, y para que ese colegio tuviera ese reconocimiento tenía que tener profesores titulados. Así que todos los profesores eran titulados. Y don Antonio Guerrero había hecho Bellas Artes, era profesor de dibujo que había estudiado Bellas Artes. Y aquel señor también le pareció que yo dibujaba bien y se interesó por mí y me permitía ir a clase de dibujo aunque yo no tuviera clase de dibujo. Es decir, podía asistir a todas las horas de dibujo que había en el colegio, aunque a mí no me correspondiera. Y me dejaba hacer otras láminas distintas de las del método de dibujo, etc. Y cuando acabé en el colegio, con 14 años, ese señor le dijo al director: dígale a los padres de esta niña que la lleven a la Escuela de Artes y Oficios. Y mis padres me llevaron. Y a partir de ahí ya todo vino rodado. Hola. Hola, Millán. Buenas. Buenas, cariño. No sé si me conoces. Mi nieto mayor. Sí. Que en el caso de la nieve, cuando, o sea, que fue como un reto para ti el coger y decir, pues voy a pintar un cuadro entero blanco con lápiz, o simplemente te llamó, querías plasmarlo, o era algún tipo de superación personal. ¿Que por qué Sí, pintaba sí. la nieve? Y, Sí. pues y has dedicado tantos dibujos. Pues porque cuando nos fuimos a vivir a Santa Lucía, en aquellos tiempos todavía nevaba todos los años 4 o 5 veces. Y nevadas que duraban, sin derretirse, sin deshacerse la nieve, 4 o 5 días. Eso ya no ocurre en absoluto. Igual nieva una mañana y por la tarde ya se ha ido la nieve. Pero entonces sí, y el paisaje con la nieve se transforma profundamente, es distinto. No hay un ruido, no se oyen ni los animales, ni siquiera si pasa un coche por la carretera lo oyes. Se queda todo como encantado. Y entonces yo pensé, pues que tengo que intentar dibujar esto, que me gusta. Y cuando nevaba, el abuelo y yo nos abrigábamos bien con pantalones de forro polar, con botas, con zamarras, con la zamarra roja, y con la máquina de fotos, nos salíamos a pasear por la nieve. Y a partir de ahí, con esas fotos que yo hacía, luego dibujaba en casa. ¿Cómo se dibuja la nieve? Dejando el blanco del papel. No hay otra solución. No se puede hacer un blanco más blanco que el del papel. No todos los papeles son blancos del todo, pero el color del papel, el blanco que tenga, eso hay que dejarlo. Y luego después trabajar el resto, las sombras, las formas, etcétera. Pero sobre todo tener claro que el papel es el que te va a dar ese efecto. Y la verdad que es muy bueno. A mí me gusta dibujar las dos cosas o tres que más me gusta dibujar es la nieve, los ríos, en especial el río Ebro porque es el que tenemos aquí. Algún dibujillo del Iregua creo que he hecho, y del río Roñas, pero bueno, el Ebro, que es el que a mí me gusta el río Ebro, aunque esté contaminado, que seguramente lo estará, pero me parece majestuoso. Y las sombras, la oscuridad, el crepúsculo, como ha dicho Carmen, la noche, eso también que es lo contrario de la nieve, es estudiar, en vez de los blancos, los negros, porque ni todos los blancos son iguales, ni todos los negros son iguales. Y entonces es como un contraste, pero las dos cosas me gustan. Yo quiero darte las gracias por haber sido mi profesora. Gracias, Rosa. Gracias a ti he conseguido algunas cosas. Sí. Fuiste muy buena profesora y espero que todos los alumnos piensen como yo, porque la verdad te desvivías por nosotros. Muchas gracias, Rosa.
Tú también fuiste una estupenda alumna. No lo he dicho por esto, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Gracias. Y a Félix también. Muchas gracias, que también no fue buen profesor. Gracias, Rosa. Rosa ahora ya también pinta, ha hecho cerámica, ha dado clases de dibujo también. Buenas tardes. Hola, Bueno, Elena. Bueno, como nadie dice nada, yo la verdad es que me siento súper afortunada. Quiero darte las gracias y a la escritora por poner en valor la obra de Rosa. Y me siento muy afortunada porque he tenido la suerte de conocer a Rosa y a Félix pues muy recientemente y de compartir con ellos algún café y muchas charlas, ¿no? Y entonces decía la presentadora antes de vosotros que sois un equipo. Y es verdad, o sea, sois un maravilloso equipo, ¿no? Cuando estáis juntos es como, bueno, pues como casi una persona, ¿no? Os fusionáis los dos, ¿no? Y la pregunta va, porque yo alguna vez he pensado, ¿no? ¿Qué habría sido de Rosa sin Félix y a Félix sin Rosa? No sé si, no sé. Bueno, y esa es la pregunta. Tú, Rosa, ¿te has imaginado alguna vez cómo serías si tu arte y tu forma de vida fuera diferente sin haber conocido a Félix? Pues la verdad es que no. Nunca me lo he imaginado ni se me ha ocurrido pensar cómo hubiera sido, porque me ha parecido siempre que era lo natural, que nos hayamos encontrado y que sigamos juntos, que era como que estaba escrito. Es que yo creo que, a ver, ¿cómo lo explico? En una pareja, la primera atracción es la atracción física, el enamoramiento. Pero eso no permanece si esa pareja no tiene proyectos comunes. Si no mira, eso lo decía el autor del Principito, Saint-Exupéry. Quererse o amarse no es mirarse a los ojos, sino mirar los dos en la misma dirección. Sí que hay que mirarse a los ojos, de vez en cuando, claro que sí. Pero yo creo que eso solo no se mantiene. Nosotros siempre hemos tenido cosas que hacer juntos. Crear una familia, pero también profesionalmente hemos trabajado juntos en la Escuela de Artes, hemos sido compañeros de trabajo y veníamos en el coche cuando ya vinimos a vivir al pueblo. Yo recuerdo venir en el coche hablando de los alumnos de las clases, de si había habido claustro, de lo que se había dicho en el claustro, y mi recuerdo es llegar a Murillo y decir, se acabó, ya no hacemos más claustro, se ha terminado, ya no se habla de la escuela. O sea, que hemos tenido muchas cosas que compartir y que hacer juntos. Y luego, por otro lado, no solo el tema de la docencia, de trabajar juntos, sino lo de el arte, o sea, la creación, el preparar exposiciones, el plantearnos cosas, a ver si conseguimos esto, o a ver, cuéntame este proyecto, ¿tú cómo piensas que vas a hacer tal y cual? Una vez casi perdemos un avión por discutir cómo iba a ser Ausencias, una escultura que estaba haciendo Fel. Estábamos tan enfrascados en el aeropuerto discutiendo cómo debía ser y qué debía de hacer y cómo se iba a resolver, que no nos dimos cuenta que ya no había nadie a nuestro alrededor y que por el altavoz decían: último aviso para Félix Reyes y Rosa Castelló, que vayan a la puerta de embarque tal cual. Entonces, eso lo hemos vivido muchas veces. En ese caso casi perdemos un avión, otras veces es en casa. Así que yo nunca me he planteado cómo sería la vida sin Félix, porque no la concibo. Hola, Rosa. Hola, Eduardo. Bueno, nosotros nos hemos conocido más que por el dibujo y por vuestra actividad artística, nos conocimos por la música. Por la música. Por nuestra común afición a la buena música. Sí. Y tengo una curiosidad
aparte de todo lo que os admiro y la relación que tenemos tan maravillosa, tengo una curiosidad. Tú, cuando dibujas, ¿pones música o te perturba en tu labor creativa o te distrae la música? ¿Usas música o simplemente alguna vez o cómo funciona esa relación? Sí que me pongo música. Sí. En ocasiones me pongo Radio 2. Pero si hablan mucho, la quito y tengo un equipo de música que tiene 5 bandejitas, pongo 5 discos que me apetezca oír y entonces tengo música continuamente. Porque si hablan mucho ya, eso me distrae. Pero sí, me ayuda a concentrarme, me ayuda mucho a concentrarme. Para mí es fundamental. Y además todo tipo de música, ¿eh? Lo mismo me pongo música clásica que me pongo a Rod Stewart cantando canciones americanas. Es decir, depende del día y del ánimo que tenga, me pongo unas u otras. Pero sí. Ya me lo has dejado clarito. Cuando íbamos a la ópera, si íbamos a ver una ópera, igual me ponía lo que tuviera de esa ópera para irme ambientando. Yo le debo a Reyes y a Rosa el haberme... Yo he dibujado siempre en la escuela y cuando salió la carrera de decoración, que luego somos arquitectos de interiores, los decoradores, se lo debo todo a Reyes y a Rosa. Gracias, todo, Carmen. porque yo dibujaba allí, pues el carboncillo, el otro, hacía... Pero luego me dijo Reyes, ¿por qué no haces esta carrera que vamos a empezar y te apuntas? Yo, como iba siempre a la Escuela de Arte y Oficios, pues me apunté y la hice entera. Sí. Con 4 niños. Efectivamente. O sea, y todo el mérito es de Rosa y de Reyes. Porque a mí me gustaba mucho y él me dijo, ponte y haz esta carrera, deja ya de pintar estatuas. Claro. Sí. Y por eso yo les estoy muy agradecida. Tengo buenos recuerdos de tu curso, con las monjitas. Teníamos 5 monjas en ese curso. Era un grupo heterogéneo, pero no podía ser más heterogéneo. Sí. De 15 años, de hasta todo, las monjitas, todas. De todas las edades, es verdad. Un curso estupendo. Y también el de Marisa, que está ahí. Por aquí hay varias alumnas. Sí. Y colegas, compañeras. Me has dejado con la curiosidad porque has dicho muy vehementemente, yo dibujo, no pinto. ¿Qué sería para ti pintar? Pues no lo sé. Incluso últimamente, de vez en cuando, le doy vueltas a la cabeza y digo, ¿y si intento pintar? Si hago algo de pintura, no sé, por retomarlo, porque claro, hace tantos años que no pinto, que por curiosidad, a ver qué ocurre. Y a lo mejor me pongo un día. La verdad es que todo este tiempo atrás he estado tan inmersa en lo de dibujar, preparar exposiciones, etcétera, etcétera, que no me he planteado lo de pintar. Pero ahora que ya soy más mayor, bastante más mayor, pienso que tengo que hacer las cosas más despacio, que no me voy a volver a comprometer a hacer una exposición con una fecha, sino que yo voy a ir haciendo cosas y cuando las tenga buscaré si puedo exponer, pero que me lo tengo que tomar todo con un poco más de calma, porque me canso más, no tengo el ímpetu ni la fuerza que tenía cuando era más joven. Entonces, y estoy dándole vueltas a la cabeza. Si sacar otra vez de nuevo los óleos, que los tengo bien guardados en una caja, pinceles tengo un montón, no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, porque yo voy a una tienda donde venden lapiceros, pinceles, barras de pastel y me lo llevaría todo. Entonces voy acumulando cosas de esas. Y pienso, podía probar, a ver, otra vez, podía probar. O sea, a lo mejor un día me pongo y pruebo.
Ahora de momento todavía tengo una exposición comprometida y estoy con ella. Pero luego igual me paso a los pinceles una temporada a ver, para probar. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a Carmen por haberle hecho este libro maravilloso, a mi madre, porque la verdad que me ha permitido, yo lo he leído previamente, no sé si por enchufe o por qué, me ha permitido conocer aspectos de mi madre que no conocía, pese a que lleva siendo mi madre 59 años. Y para mí ha sido pues sorprendente, ¿no? Y como dice ella, muy halagador y muy... porque también se trata de mi familia, ¿no? Todos los que salen en el libro, pues los hemos conocido. Bueno, algunos no, pero a la mayoría sí. Y también decir que aparte de una artista maravillosa y una docente maravillosa, es una madre maravillosa, que eso también solamente lo puedo decir yo y mi hermana, claro, pero... pero bueno, te agradezco muchísimo, Carmen, por este libro, porque ella lo merece y bueno, pues te estoy muy agradecida. Gracias a vosotros. Sí. Venga. Ha sido un placer, la verdad. Gracias, princesa. Bueno, pues si os parece, nos despedimos como los hemos saludado, con un aplauso y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.